Bien, pues nuevamente aquí vamos a tratar de hacer la presentación correspondiente a la tesis doctoral de Juan Carlos Nazario Alemán, servidor, cuyo título es La propuesta de una alternativa de recaudación, un impuesto directo al patrimonio ante la multiplicidad impositiva. Como introducción o como antecedentes, adicionalmente al problema principal que es la multiplicidad impositiva, es decir, la gran cantidad de normas jurídicas en relación con los impuestos que debe de observar un contribuyente para el cumplimiento de su obligación de contribuir a los gastos públicos. El presente trabajo se basa en las siguientes consideraciones adicionales, como ya dije, al problema principal. Primero, Tomás Piketty en 2014 publica el libro El capital en el siglo XXI, el cual propone un impuesto al capital, entendiéndose por este patrimonio, frente a la desigualdad. Segundo, Joseph Stiglitz, 2012, también publica el libro llamado El precio de la desigualdad, el cual tiene el sugerente subtítulo El 1% de la población tiene lo que el otro 99% necesita. De igual manera, refiriéndose al patrimonio. El tercer antecedente se desprende del artículo 25 constitucional que dice corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El cuarto antecedente lo tenemos en la tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, número 16-1079, fines fiscales y extrafiscales de las contribuciones. En la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia ha existido una constante en cuanto a la noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal, la recaudación, y que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal, que deben cumplir con los principios constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre otras, en las prescripciones del artículo 25 constitucional. El quinto antecedente es el principio de la justicia, considerado por pocos autores, entre ellos Rafael Calvo Ortega en su libro Curso de Derecho Financiero de 2013, indica el principio de la justicia debiera de imperar en los impuestos y casi no se habla de él. Sin embargo, se considera que todo sistema jurídico tiene como objetivo alcanzar la tan anhelada justicia, que se puede dividir en distributiva y en redistributiva, en la cual encontramos al derecho social y a su idea central. Precisamente referente a este tema, al último, Gustav Radbush, en 1965, en su libro Introducción a la Filosofía del Derecho, define así a la idea central. La idea central en el derecho social se inspira no en la idea de la igualdad de las personas, sino en la idea de la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen. La igualdad deja de ser así punto de partida del derecho para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico. Asimismo, otros autores que no están incluidos, pero que comparten esas ideas, son Ronald Dworkin en su libro Justicia para erizos, John Rawls, Teoría de la Justicia, y Amartya Sen, La idea de la justicia. Derivado precisamente de estos antecedentes y de este estado del arte, este trabajo tiene a bien establecer en su capítulo primero los problemas de la diversidad impositiva. El primer tema que se aborda dentro de este capítulo es el problema de la diversidad impositiva.
Primeramente, iniciando por los problemas que se generan dentro de la potestad tributaria. Potestad tiene que ver con el dominio que se tiene sobre de algo. Entonces, ¿quién detenta esa potestad? ¿Y qué es esa potestad tributaria? ¿De dónde emana? Emana principalmente de la soberanía del pueblo, quien tiene la voluntad de constituirse en una república federal y quien ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, que sus artículos básicamente es el 80, 50 y en el 94 respectivamente de la Constitución, claro. En sus tres niveles de gobierno, que también aparece dentro del artículo 49 constitucional. Asimismo, los problemas de los orígenes de la potestad tributaria, tenemos a los problemas de carácter terminológico, básicamente en cuanto a las palabras tributo, impuesto, contribución y el término fiscal. Las teorías que dan origen a los impuestos también son de diverso tipo, y a su vez también es donde principalmente se debe de exponer o en cierta manera justificar el origen de esas contribuciones, al ser contribuciones que no tienen propiamente una contraprestación. Y entonces la filosofía del derecho debe de establecer de manera más clara y convincente precisamente cuál es el origen de estas contribuciones. Dentro del origen, eh, del Estado, básicamente es en el cual, o en la última de las teorías que se plasman dentro del trabajo, es la teoría del origen del Estado, donde precisamente se basa en que el pueblo es el que tiene o que detenta esa soberanía y a quien le corresponde. Y básicamente ejerce su voluntad constituyéndose en una república federal que a su vez es la que recibe esa soberanía y que la ejerce a través de los poderes de la Unión. Y a través precisamente de esa división de poderes se constituye lo que entendemos por poder ejecutivo, legislativo y judicial. Uno de esos poderes, precisamente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, perdón, es el que crea la ley, y una vez creada esa ley, entonces ya no estamos hablando de potestad, sino estaremos hablando de competencias. Por tal motivo, ellos, a través precisamente de, de esas leyes, se ejercerán y se llevarán a cabo todo ese tipo de, de poderes y de potestades que se están derivando. Estos problemas básicamente son los que considera el doctor Cobian como un galimatías. ¿Por qué galimatías? Porque nos llevan a una cuestión circular. El pueblo, que es el originario o el depositario de esa soberanía, se lo entrega a través de su voluntad a la república, a la nación, y la nación la ejerce a través de los poderes, y esos poderes propiamente son los que se aplican básicamente al mismo pueblo y por tanto se le cobran los impuestos. Entonces es un tema, digamos, controversial. A su vez, dentro del siguiente apartado, los problemas de la concurrencia de la potestad tributaria, encontramos que el sistema tributario, derivado de nuestra misma Constitución, es un sistema complejo. ¿Por qué un sistema complejo? Porque no existe una delimitación radical. Carece de reglas específicas de la distribución de precisamente de esas competencias, que le corresponde a la federación, que le corresponde a los estados, a la Ciudad de México y a los municipios. La tesis 176188 establece unas reglas, establece tres reglas, precisamente la regla número 1, que es la concurrencia contributiva, donde encontramos precisamente el artículo 73 constitucional, fracción 7 y al 124. Estos artículos constitucionales nos llevan a que hay una controversia entre los mismos, porque uno, por su cuenta, nos dice la federación puede establecer cualquier tipo
de impuesto con tal de que se satisfagan los gastos públicos, y por el otro lado el 124, que también nos dice que todo lo que no está específicamente delegado a las autoridades federales le corresponde a los estados. Entonces existe por ahí una antinomia, unos dice que le corresponde al estado, otros nos dice que le corresponde a la federación, y la Corte ha tenido a bien determinar que básicamente la federación tiene una preferencia ante estos hechos imponibles que se pudieran derivar para hacer los impuestos. El siguiente apartado nos habla de la reserva exclusiva que tiene la Federación en el artículo 73, fracción 29. Y la tercera regla es la limitación a los estados, que viene en el 117, que es una limitaciones absolutas, y en el 118, que son las limitaciones relativas. Además, notamos que hace falta dentro de este sistema tributario agregar el artículo 115, en donde se le otorgan cuáles son las potestades que tienen los municipios, y en el 131 una potestad también adicional específica para el poder ejecutivo, en el cual se refiere precisamente a los impuestos de orden de contribuciones al comercio exterior. En el capítulo primero, también en el siguiente apartado, nos habla de los problemas que existen en la diversidad de los impuestos. Lo anterior genera una gran cantidad de impuestos. ¿Cuáles son? Bueno, dentro de la federación encontramos cinco impuestos. Por ahí encontramos al impuesto a la renta, al IVA, al IEPS, al impuesto general de importación, al impuesto general de exportación, sin contar el impuesto al patrimonio, el impuesto sobre nóminas y asimilables, y los impuestos ecológicos, que aparecen dentro de la ley de ingresos, sin embargo no tienen cantidad a recaudar y tampoco existe una ley particular. Dentro de la Ciudad de México encontramos también 8 impuestos. Estos impuestos, sumados a los de la Federación y a su vez sumados a los que se encuentran en el Estado de México, que son otros 6, pues ya tenemos una cantidad considerable de impuestos. Y por si no fuera poco, encontramos por ahí a los impuestos municipales. A los impuestos municipales, que básicamente, derivados del 115 constitucional, como ya dijimos, son el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles, el impuesto sobre conjuntos urbanos, sobre anuncios publicitarios y sobre diversiones, juegos, espectáculos públicos. Entonces tenemos una gran cantidad. Estos problemas se van a hacer mayores cuando un contribuyente realice operaciones, ya sea dentro de la Ciudad de México, dentro de algún estado de la República o en una cantidad de municipios. Entonces le aplicarían los impuestos de los municipios en los que se encuentre, de los estados y de la Ciudad de México en donde se encuentre, y así como los de la Federación, lo cual empieza a complicar el panorama. Adicionalmente a estos impuestos, también tenemos que ver la cantidad de normas que regulan estos impuestos, y entonces nos encontramos que no solamente son las leyes, sino también son los reglamentos, las circulares y demás ordenamientos aplicables a los impuestos. Entonces, los problemas se empiezan a generar y empiezan a generar mayores complicaciones, porque no nada más tengo que interpretar las leyes, sino también los reglamentos, también tengo que interpretar circulares y demás ordenamientos. También tengo problemas precisamente derivados de esa interpretación, como la vaguedad, la ambigüedad, antinomias, lagunas, etc. Dentro de todos estos ordenamientos empiezan a complicar, pero no nada más me quedo dentro de los ordenamientos, sino que también dentro de cada uno de esos impuestos también encuentro situaciones del sujeto pasivo, del sujeto activo, del hecho imponible, del hecho generador, de la obligación fiscal, del padrón, del impuesto. Dentro de la parte relativa al sujeto activo encuentro que también existen los convenios de adhesión y la ley que y la ley, básicamente, ¿cuál ley estamos hablando? La ley de coordinación fiscal, los convenios de colaboración administrativa y los convenios de adhesión, dentro de los cuales principalmente en el caso de los estados delegó
o renunció, mejor dicho, a grabar a ciertos aspectos de la vida comercial. Y entonces se le delega al Estado, a la Federación, y la Federación tiene a bien participarles de esta recaudación. El problema del sujeto pasivo, también tenemos varios problemas por ahí, y en cuanto al hecho imponible y el presupuesto de hechos, que es el centro de la teoría del hecho imponible, sobre de las cuales también es uno de los pilares sobre de los cuales se basa precisamente la investigación, eh, básicamente es el centro, y por lo tanto nos dice que, bueno, todos los demás elementos, tanto sujeto activo, sujeto pasivo, la relación, el hecho generador, la obligación fiscal, dependen precisamente de cuál sea el hecho imponible, el presupuesto de hecho. Entonces, se empieza a complicar más también esta situación, porque viendo que tengo esos impuestos, tengo que analizar sus elementos, tengo que analizar las leyes que de ello depende, pues ya me estoy llenando de mayor cantidad de elementos que debo de analizar. Por último, también encuentro que no solo también debo de establecer o analizar los elementos, sino también los efectos principalmente dentro de los múltiples efectos que se pueden ocasionar, como pueden ser los psicológicos, como pueden ser los políticos, como pueden ser los administrativos. También tengo los efectos económicos, dentro de los cuales los puedo dividir en dos: de los efectos económicos de los impuestos cuando se pagan, y los efectos económicos de los impuestos cuando no se pagan. Dentro de los que se pagan puedo encontrar principalmente, o los que más me interesan dentro de este trabajo, son la repercusión, la traslación y la incidencia. Los dos primeros se refieren básicamente a los impuestos indirectos, y el último, la incidencia en sí, que se refiere cuando ya el sujeto que debe de pagar el impuesto ve disminuido su patrimonio para poder hacer el pago que se le está requiriendo. Ese es el que más de mayor interés. Y por el otro lado también tenemos los efectos de los impuestos cuando no se pagan. Y ahí encontramos a la mal llamada evasión legal o elusión, que es lo correcto. Y esta ilusión depende precisamente de uno de los elementos anteriores, que precisamente es el hecho imponible y el hecho generador. Cuando el hecho generador no se ocasiona, es cuando podemos encontrar la ilusión. Cuando el hecho generador se acciona y por lo tanto ya deriva una obligación fiscal, entonces nos vemos en el caso de la evasión o la defraudación. Eso es lo que he localizado y lo que debiera de aplicarse, a pesar de que han habido varios intentos o que precisamente la autoridad encuentra que es un sinónimo de evasión, la ilusión. Y por el otro lado, tampoco le gusta la planeación impositiva. Dentro de la planeación impositiva, que básicamente se refiere a atenuar, a diferir o a disminuir el pago de los impuestos, a veces llegando inclusive al no pago, pero no necesariamente, es por lo que no le gusta en sí a la autoridad. Y podemos decir que es un término que puede encontrarse dentro de la mitad de los dos anteriores, de los que se pagan y de los que no se pagan. ¿Por qué? Porque lo que busca básicamente la planeación es, como dijimos, atenuar, diferir o disminuir el pago, pero no necesariamente dejar de pagar. Puede hacer que se aumente en el caso de que exista una buena planeación y que las actividades del ente económico puedan alcanzar un mayor nivel y por lo tanto un mayor impuesto. Dentro del capítulo 2, el efecto económico de la incidencia de la multiplicidad impositiva en el patrimonio se refiere básicamente a que tenemos primeramente que conocer qué es el patrimonio. Y dentro del patrimonio encontramos algunas teorías. La primera, la teoría clásica o la personalista, que nos dice que todo patrimonio le pertenece a una persona y que es una parte propia de la persona el mismo patrimonio. Todos tienen un patrimonio, este patrimonio no puede transmitirse entre vivos, sino nada más mortis causa. Asimismo, no es y
es inalienable, perdón, y por lo tanto no se puede vender. La crítica a esa teoría clásica es que pueden haber más patrimonios, que debe de ser transmitible entre vivos, y la teoría objetivista o moderna dice que pueden inclusive haber patrimonios sin persona, y también es criticada por ser demasiado mercantilista. Viene otra teoría, que es la teoría del patrimonio de afectación, donde nos dice que la fuerza realmente o lo que debe de cohesionar a un patrimonio, unirlo, básicamente es la afectación para un fin económico. Y de ahí viene precisamente y toma ciertas cosas tanto de la clásica como de la moderna, básicamente haciéndola un poco más funcional. De hecho es la que se tiene dentro de nuestro, o la que se toma en cuenta para las cuestiones meramente eh, fiscales, sobre todo para la aplicación de las normas de información financiera, que nos dice que son claras, pero no son obligatorias para todas las personas físicas sobre el registro de todas sus operaciones en contabilidad. Es decir, no le aplica a todos, desafortunadamente, porque precisamente lo que lleva a cabo el patrimonio de afectación es eso que se utiliza básicamente en cuanto a la cuestión mercantil, a la cuestión que debe de haber una situación de la búsqueda de algún objetivo comercial. El siguiente apartado del capítulo 2 es referente a la incidencia impositiva en el patrimonio. Esto tiene que ver que todos los impuestos que se mencionaron en el capítulo 1, tanto federales, estatales como municipales y de la Ciudad de México, inciden sobre un elemento del patrimonio, pero no sobre la totalidad. Y ahí tenemos ejemplos como el impuesto sobre la renta, el impuesto predial, el impuesto sobre la tenencia de vehículos, el impuesto que se hace sobre de los gastos como el 2%, pero únicamente se habla de un elemento, no de lo que es en sí el patrimonio, que como acabamos de decir, pues viene a ser la suma de todos los bienes y derechos menos las obligaciones y deudas, y entonces llegamos a lo que es el patrimonio. Por lo tanto, únicamente esos impuestos graban a un elemento del patrimonio, pero no a su totalidad. ¿Cómo se podrían solucionar grabando al patrimonio? Pues precisamente de todos esos impuestos inciden en un elemento, entonces ¿por qué no incidir al total del patrimonio y no solamente a algunos de sus elementos? Esa sería básicamente la esencia del razonamiento de este trabajo. Eso solucionaría precisamente la gran diversidad de impuestos, porque únicamente se podrían eliminar algunos o la gran mayoría, y por lo tanto las normas que existirían referentes a ese impuesto o a esos impuestos se eliminarían, y por consecuencia también los elementos que debo de observar, en vez de observar elementos de 10 impuestos, pues a lo mejor nada más tengo que revisarlos de uno. Por consecuencia, y asimismo la misma suerte seguiría la parte relativa a los efectos. Entonces, por tanto, quedaría un poco más claro este tema. De igual manera, dentro del capítulo 3, que es el patrimonio como base imponible de un impuesto general, me dice que, o mejor dicho, se revisa la parte de la incidencia de los impuestos en el patrimonio. La incidencia de los impuestos en el patrimonio, las bases de datos existentes. ¿Qué va a versar? Pues únicamente vamos a buscar que precisamente todas las bases de datos que me sirvan para poder establecer este impuesto al patrimonio. Dentro de ellas pues se cuentan con varias bases de datos que me pueden ayudar a construir básicamente lo que se busca, que es una base de datos completa sobre de cuáles son los elementos que puedo empezar a grabar.
Muchas de ellas se cuentan en las instituciones públicas y podemos ver como ejemplos el RFC, el Registro Público de la Propiedad, el Registro de las Embarcaciones, el Registro de los Aviones, el Registro Vehicular, dentro de otros. Pero pues ahí tengo ya cierta información. De la misma manera tengo bases de datos que están en poder de los privados y por lo tanto también necesitaría su cooperación para que se compartieran esas bases de datos y se mantuvieran también, como la de los bancos, la de las arrendadoras, de ciertos proveedores, de los notarios públicos, de los corredores, etcétera, donde tengo información que me puede ser útil para generar la base de datos necesaria para determinar cuál es el valor del patrimonio de cada uno de los ciudadanos. De otra forma, si me hiciera falta algunas, bueno, pues sería cuestión de construirlas y poder ir avanzando en este impuesto. Asimismo, en este capítulo se revisa el respeto a los principios impositivos que se debe de tener dentro del patrimonio, tanto principios constitucionales como jurisprudenciales y los llamados también ético-políticos. Entonces tengo varias situaciones que se deben de respetar. También encuentro que cuál es la relación de este impuesto que se pretende con el impuesto, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley 3 de 3. ¿Cuál es la relación con el impuesto al patrimonio? ¿Cuál es la relación? Pues básicamente que ya se contempla dentro de esa ley la declaración patrimonial de los servidores públicos, misma que debe de hacerse extensiva también a los particulares para que pueda llevarse a cabo lo que se pretende. De la misma manera, en este capítulo se hace una distinción referente a lo que es el impuesto directo al patrimonio con lo que fue el impuesto al activo abrogado. Por tanto, encontramos que básicamente el objeto del impuesto es diferente, no, a pesar de que dice que es el impuesto al activo, realmente, según la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia, que se encuentra en los datos dentro del mismo trabajo, es un complementario del impuesto sobre la renta. Entonces, básicamente tenemos que el impuesto al activo no era un impuesto a los activos de las empresas, sino era un complemento al impuesto sobre la renta considerado como un ingreso mínimo que debería de tener esas empresas. Posteriormente, también vemos diferencia en cuanto a los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos no contemplan más que a los que realizan actividades empresariales. Sujetos exentos excluye a los bancos y a los que no hacen actividades empresariales. Por tanto, ese impuesto fue declarado a la postre inconstitucional y después se sufrió ciertas modificaciones y después vino su abrogación. Por último, la tasa del impuesto es una tasa fija que estaba al inicio en 2% y después se fue al 1.8%. Lo que se propone dentro del impuesto al patrimonio es una tarifa que va a depender precisamente del valor del activo, del valor del patrimonio. Por último, venimos con base en todo esto que se ha analizado, se hace la propuesta de un impuesto directo al patrimonio, en la cual se dejan establecidas las bases principales para el establecimiento del impuesto al patrimonio como una alternativa de recaudación ante la multiplicidad impositiva. Este impuesto también nos puede ayudar, precisamente como vimos en un inicio del trabajo, a combatir esa desigualdad, tratando de gravar a los que tienen más patrimonio y a los que tienen menos, pues dejándolos de gravar. O bien, precisamente a los que no tienen un aumento en el mismo. El objeto, el hecho imponible, precisamente es los que tienen patrimonio. Los sujetos son esas personas que tienen patrimonio, puede haber ciertas exenciones, hay que determinar cuál es la base gravable, que será el mismo patrimonio, cuál es la tasa, tarifa o cuota, bueno, se establecerá a través precisamente de una tarifa y esa tarifa será progresiva
para efecto de generar una mejor proporcionalidad en la determinación. Y la determinación, pues algo muy importante, también pensamos dejarla en manos del Estado para efectos precisamente de simplificación administrativa y que sea un poco más eficiente dicho impuesto. Y se establecen también las otras obligaciones que debe de tener este, este impuesto que se está proponiendo. Bueno, pues bien, esta es la presentación de mi trabajo y quedo pendiente de cualquier cosa. Gracias.